vida me estaría contigo. Bienvenidos amigos a Toda una Vida, yo soy Alfredo Sánchez y hoy me acompaña una gran amiga desde hace muchos años, escritora, ha tenido el privilegio de hacer muchas cosas que yo en lo particular hubiese pagado para poder tener esas oportunidades que ha tenido Mari de ser una de las personas más cercanas a los Leones del Caracas, mi equipo de toda la vida. Así que bienvenida Mari, doblemente por amiga, por leona y por colega. Gracias, Neco. Encantada de estar aquí en Ver TV. Saludos a la audiencia. Bueno, es un privilegio tenerte aquí en este canal y hacerte esta entrevista que para efectos prácticos vamos a limitarla a tu más reciente publicación y a este fanatismo nuestro por los Leones del Caracas, porque podríamos hablar no sé cuántos programas sobre todas las cosas que nos interesan, que nos llaman la atención sobre periodismo, sobre la situación política del país. Yo quiero confesarte aquí públicamente que siento una gran admiración por ti, por tu integridad, por la manera como has manejado siempre la rectitud de tus principios. Ay, gracias, Y es algo Neco. que me complace mucho, que tal vez nunca te lo había dicho, pero que cuando yo veo a un colega como tú, cuando veo a una persona que ha mantenido esa integridad, no hay otra palabra, integridad frente al trabajo, frente a la profesión, esa responsabilidad con que has asumido tu cuenta de Twitter, que es quizás una de las más respetadas. No sé cuál es tu nivel de seguidores, ni tampoco tu nivel de influencia, pero debe ser mucha, porque hay mucha gente que se sigue, no solo porque brindas información, y ese es uno de los aspectos que en Twitter se valora más, sino porque has mantenido esa línea de ser siempre recta. Y además yo creo que hay algo bien importante que es el ser de una sola pieza, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó que yo me fui de Globovisión, había gente que me decía, bueno, pero tú lo que hablabas era de deporte. Sí. Sí, efectivamente, ese era mi tema, pero yo soy una ciudadana de este país. Primero que nada. Primero que nada. Y además había una incomodidad y una serie de cosas que no me dejaban o no me permitían seguir ahí. No, a mí como Mari Montes, pues. Sí. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo lo Mira, que dices. y hablando ya del tema, porque sé que nos va a tomar bastante hablar de esto, quiero presentarles el libro más reciente de Mari, se llama Crónicas Fanáticas de los Leones del Caracas, editado por los Libros del Nacional, y nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en el bautizo. Ajá. Y de compartir con tus otros colegas que causalmente estaban al mismo tiempo bautizando los otros libros de los navegantes. Hay un equipo que se llama los Navegantes de Magallanes, ¿verdad? Sí, de los Navegantes, Zuniaga, Francisco. Francisco Zuniaga. Y de los Tiburones de la Guaira, que el título me encantó, de Ignacio Ábalos, que es Memorias de un feligrés. Sí, Me sí, parece, sí. o sea, es la definición de un guairista, o sea, un feligrés, un hombre o una mujer de fe. Sí, hay que ser De fe. de verdad un hombre de fe para seguir fiel a la divisa, ¿no? No, y además pensar siempre que van a ganar. Pero vamos a hablar de esos hombres que nosotros hemos admirado durante tanto tiempo. Tu primer amor, vamos a decirlo, en el béisbol, ¿quién fue? De todos los Leones, ¿cuál era tu héroe? De los Leones, es que, fíjate, como niña, cuando empecé a ver el béisbol, qué sé yo, a mediados de los años 70, que ya lo veía, iba con mi papá al juego y no sé qué, era Vitico Davalillo. Además, después cambiaron a Vitico y entonces comenzaba digamos, el auge del gran slugger de Venezuela, que era Antonio Armas. Sí, pero antes Tal de vez hablar fue de el primero. Armas, esto de Vitico de Davalillo me revela a mí algo, que es que toda esta... tú en Twitter te llamas por la goma. No hacerle swing a malos picheos.
todo eso me remite entonces a esa es la matriz, ese es el Sí. origen de todos esos, de ese posicionamiento que tú lograste de... Mira, Neco, es que creo que lo aprendí muy chiquita y con ellos, ¿no? Bueno, O sea, si alguien que podía batear como ninguno era Vitico. era Vitico, además un tipo que Seleccionar los podía picheos. salir del banco a batear, podía tocar la bola magistralmente, se envasaba y era una pesadilla, un hombre inteligentísimo para jugar béisbol, era fascinante y era amigo de mi papá. Pero Vitico estaba uniformado y después Antonio, o qué sé yo, Luis Peñalver, Baudilio, pero el primero, digamos, que fue así como que para mí era un personaje insólito, además era muy amigo de tu padre, era Alfonso Carrasquel. Alfonso, claro. Porque Alfonso era muy de la sala de mi casa, o nosotros de la sala de la casa de Alfonso cuando venía a Venezuela, y de vernos y de coincidir, y después Alfonso era manager. Y era como, o sea, para mí era, qué sé yo, un Casey Stengel. Yo no sabía quién era Casey Stengel, pero sabía quién era Alfonso. Sí. Y lo amaba. Y Alfonso era muy divertido. Era un cuentacuentos, era un apasionado del juego. O sea, no había forma de no quedarte extasiado con él. Yo cuando lo entrevisté, tuve la oportunidad de entrevistarlo en el Comiskey Park en Chicago, le llevaba el libro de Milagro Socorro con la B en el pecho, ¿no? Pero para que me lo firmara a mí. Y entonces yo de fanático le digo, Alfonso, aquí tengo este libro para que me lo firme. Y entonces él se quedó viendo el libro, pero con un asombro así, y salió el libro. Yo no lo tengo. Y yo dije, Tengo que me dárselo. jodí. ¿Te lo regalaste? Me quedé sin el libro y sin el autógrafo. Pero él ahí me contó algo que realmente muchas cosas, ¿no? En el documental que yo le hice a mi papá, el testimonio de él es muy importante. Pero él me contó algo que me dolió mucho como venezolano. Yo mismo vi cuando llegábamos cómo recibieron a Chico, al gran Chico, Claro. en el Comiskey Park. O sea, él era un príncipe en Chicago. Es decir, una gente que no lo vio jugar, porque la mayoría de los muchachos que estaban alrededor nunca vieron jugar en el estadio a Chico, pero lo recibían casi que le tiraban una alfombra roja. Así es. Y él ahí me contó que aquí en el parque de Puerto La Cruz. de Puerto La Cruz, que lleva su nombre, un día le dijeron, ¿a dónde ustedes? Denme la cédula. Y eso es Venezuela, desafortunadamente Sí. en algunos aspectos. Claro, en no todos. lo iban a dejar entrar y él le dijo que se llamaba Alfonso Carrasquel. Le dijo, ¿cómo no me vas a dejar entrar a mi estadio? Si ese estadio se llama como yo. Y entonces le sacó la cédula al tipejo, que lo paró. Pero eso pasa aquí. A mí me da mucha rabia y quiero insistir como escritora, por eso me encantó hacer ese libro y un cuento que acabo de terminar, un cuento infantil, de rescatar los nombres de las leyendas, Neco, porque ciertamente a Chico le tiraban una alfombra roja en el Comiskey, gente que no lo vio jugar, porque los Medias Blancas de Chicago se encargaron de que siempre se Sí. mantuviera su nombre y todo lo que hizo, y además después Chico fue comentarista. Claro. De la cadena en español No, y se de los conservan Cachorros. los videos, algunas Claro. de las cosas que... Y bueno, fue el sustituto de Luke Aplin, o sea, Chico no fue cualquier shortstop que tuvieron los Medias Blancas, aunque después vino Luis Aparicio. Pero Y gracias a él, que fue gracias a él. tan generoso, tan... generoso y que don Luis le hacía caso, porque Sí. él se iba a ir del béisbol, Aparicio se iba a ir Sí. porque no le parecía muy injusto lo que le descontaban en impuestos de su salario y le parecía que no valía la pena estar en Grandes Ligas jugando por ese dinero. Y Alfonso es el que le dice, no vale, habla con los Medias Blancas que te paguen ellos el... Pero ya llegaste aquí, yo me voy por ti. Entonces quédate y déjate de cosas, ¿no? Sí. Y a Aparicio le Por hizo eso es que es caso. tan importante lo que estás haciendo, de honrar la memoria de estos hombres, porque esa es nuestra historia. Claro. Y ahí están un ejemplo a seguir para muchos muchachos que están comenzando hoy en día. Y después de Chico Carrasquel y de Vitico, César Tobar no me lo nombraste. César Tobar también. Y además, es que yo fui una privilegiada. Porque, o sea, como mi papá tenía, es uno de los fundadores de la Caimanera, de los profesores de la UCB, de los miércoles. Ellos muchas veces cuando comenzaba la práctica de los jugadores del profesional estaban allí y jugaban y compartían y era una cosa, eran panas.
Mi papá además como traumatólogo los había visto a muchos de ellos o tenían cualquier cosa, mi papá los veía. Mi papá era muy amigo, o sea, tanto que yo le digo a Miguel Sanabria, a mi tío Miguel, que aunque fue un ingeniero muy importante, antes de eso fue futbolista profesional, beisbolista, que jugó con el Cervecería y terminó retirándose con el Pampero. Fue un gran basquetbolista y bueno, es un salón de la fama del deporte en Venezuela. Y esa amistad, o sea, permitía eso, de que César Tobar, aunque yo no recuerdo como con nitidez a César, recuerdo más a Vitico, bueno, recuerdo todo lo que pasaba con César Tobar. O sea, cada vez que un jugador se le quitaba la pelota, mi papá lo decía, y en el estadio César todavía Tobar alguien hubiese agarrado ese pelotazo. Exacto, que tú dices, pero déjatela pegar. Sí. Tobar se lo hubiera dejado pegar. Sí, sí. Y tú dices, bueno, sí, porque es chévere que te peguen un Pero ellos dos pelotazo a son los que 97 millas. representan mejor la viveza del béisbol criollo, ¿no? Por lo menos en mi recuerdo. César Tobar, como jugaba la pelota caribe, No, y igual Grandes Vitico. Ligas. Mira, César Tobar Gonzalo Márquez era otra cosa, porque era un señor. era, de la primera- era sosegado. Era así otra cosa. Era diferente, pero también era un gran tipo, Gonzalo. Sí, no, indudablemente, uno de los grandes héroes del Caracas. Sí, pero muchos. Mira, después, ¿quién te diría? Bueno, Urbano Lugo. Padre, Hijo. hijo. O sea, ya después, obviamente, Antonio era una cosa impresionante. Uno amaba a Antonio. Sí. O sea, uno tenía la certeza, se podía ponchar, pero uno sabía que si llegaba Antonio con un bate al home, era posible todo, ¿no? Era Fue posible la el primer victoria. campeón jonronero de Venezuela, ¿no? Sí, y también... En las Grandes Ligas. En las Grandes Ligas, bueno, en aquella temporada de aquella Famosa. pica con Jim Sí, Bryce, sí, sí. que uno se despertaba, además Que- a los 2 días, porque no había internet ni nada de eso, y a uno le llegaban los resultados, sobre todo si jugaban en el oeste, Sí, qué angustia. a los 2 días. Tú no Sí. sabías qué había pasado con Jim Bryce y con Antonio. Y uno se levantaba pendiente de esas cosas. Esa angustia me acordó aquella vez que Luis María Sánchez, que se llama el lanzador de los tiburones. Luis Mercedes. Luis Mercedes ponchó en una de esas series finales a Armas. Bueno, eso fue un sufrimiento. Sí, no, un sufrimiento. Bueno, porque aquella guerrilla, aquellos tiburones de La Guaira, Sí. era un equipo de Mira, pero no hemos de presentado tu respetar. libro. Vamos a ponerlo, no sé cuál cámara, en la cámara de Mari. La Tu mía. libro, ajá, mira, tu libro Ah, sí. lo vamos a regalar hoy, o a regalar, no, lo vamos a rifar, rifar. entre nuestros televidentes, a quien conteste la pregunta de cómo se inició Mari en los Leones del Caracas, cómo vino su fanatismo hacia los Leones. Esto nos lo van a poner en nuestra cuenta de Twitter, que es @VerTV Noticias. El primero que lo conteste de manera acertada se lleva este libro, lo viene a buscar, nos escribe a través, tienen que ser seguidores de nuestra cuenta de Twitter, y se van a llevar esta maravilla donde Mari habla de todo lo que significa ser fanático de los Leones del Caracas, mencionando a todos estos personajes que hemos hablado, César Tobar, Gonzalo Márquez, Luis Peñalver, yo tuve la dicha de pararme frente al home ante Luis Peñalver y le bateé, muchos no le batearon en Imagínate. esas caimaneras que creo que son las mismas o las herederas de las que hacía tu papá, que después hizo Corro los 24 y 31. No, pero es que esa es la caimanera de los periodistas. Mi papá, o sea, la caimanera que fundaron mi papá, Miguel Sanabria, Ernesto Rivas, ese grupo de profesores y egresados de la universidad, existe todavía. Sí, sí. Y tienen unas ligas y ahorita son una institución dentro de la UCB. De hecho, mi papá está ahí Qué bueno. en el montículo del universitario, se quedó. Ya mencionamos a Urbano Lugo, a Baudilio Díaz, Andrés Galarraga, Omar Vizquel, Carlos Hernández, Bob Kelly Abreu, Alex González, Henry Blanco, Gueto Urbina. Bueno, tanta gente, Escútaro. Tú sabes que después que terminé dije, concha, le dejé afuera Alfarito. A sus Alfaro, imagínate. Y no me lo perdono, algo haré. Bueno, hay otro Espero que- personaje importante en nuestras vidas, que es Leonardo Hernández. Leonardo Hernández. Hablando de tercera base, porque Jesús jugó un tiempo también segunda, Sí, pero también fue pero bueno, un utility. Cuando hubo el cambio, yo recuerdo que todo el mundo, todos los caraquistas somos bastante Duros. duros. Implacables. Un público casi tan duro como el de Filadelfia, que yo creo que Pero es fíjate, a veces el somos más duro. magnánimos y estos libros, por ejemplo, se los vamos a dar a cualquier magallanero de los Claro, Tiburones porque de la Guaira. cualquier magallanero puede tener
un amigo caraquista, ¿no? No, tienen mayoría en la familia de caraquistas, esa es la verdad. Bueno, por ejemplo, en mi casa es absurda, mi casa. Sí, no, bueno, en tu caso es... Mi casa es absurda porque yo creo que el fanatismo se hereda. Sí. Y entonces a mis hijos los cambiaron en el retén o no es verdad que Algo el falló en la fanatismo educación, Mari, ¿será posible? No, No les diste con el tetero. al chino le di pecho 8 meses. Y yo no sé, a lo mejor el chino estaba en mi barriga en la final Caracas-Magallanes, yo era la voz de los Leones. Y a lo mejor por eso dijo, bueno, soy de La Guaira. Sí, bueno, ya No sé, dejando... yo no tengo ninguna explicación lógica de eso. Que el chiquito lo sea, sí, porque el chiquito siempre imita a su hermano mayor. Pero ¿por qué el hermano mayor es guairista? No se sabe. Pero dejando el fanatismo a un lado, déjame decirte que qué bueno que sabe tanto como tú de béisbol, que se defiende como se defiende argumentando y... Está escribiendo. Y es apasionado también. Sí, está escribiendo. Bueno, es que pasar de los tiburones hay que tener bastante, Sí, bueno, es que ese es bastantes herramientas. No, yo siempre le digo a mis amigas, bueno, ya no tengo tanto a mis amigas como a las hijas, que si se consiguen un novio guairista, no lo suelten porque ese señor va a ser fiel hasta el... Por lo menos en algún hasta aspecto hasta de que la la vida. muerte los separe. ¿Ah, sí? Creo que sí. Mira, Una Mari, gente de los tiburones debe ser, o sea, obviamente debe haber excepciones y unos sinvergüenzas por ahí guairistas, pero en la mayoría de los casos deben ser tipos fieles. ¿cómo ves el equipo este año? A los Leones, bueno, tú sabes que dicen que nunca un equipo se ve tan mal como cuando está ganando, perdón, tan bien como cuando está ganando o tan mal como cuando está perdiendo. Hemos visto unos juegos de los Leones del Caracas terribles, de errores insólitos, de osos revoltosos, errores que se anotan y también de los que no se anotan en momentos de correr las bases, etcétera. Pero creo que va a mejorar. No hemos visto buen nivel de béisbol en general. Hemos visto muy bien a Caribes, muy bien a las Águilas del Zulia, pero de resto hemos visto unos juegos que todavía... Yo no sé si como uno está viendo tantos juegos de Grandes Ligas desde abril, Sí. y estás en la Serie Mundial y ves ese nivel de pelota, entonces en lo que ves el de aquí, que todavía hay Sí, jugadores eso. de liga menor, o sea, no es en detrimento de nuestra pelota, sino que efectivamente no es el mismo nivel. Bueno, jugadores de formación, pero esta es una liga bastante ecléctica, en cuanto hay grandes ligas, hay gente de clase A, hay gente de doble Lo A, está jugando triple A, Jason todo. Lane, Sí. que yo no sé, o sea, va a terminar entrando con un bastón. Yo anuncié a Jason Lane en el universitario. Imagínate tú. Se me parece, además era bateador, ahora es pitcher. ¿Tú te acuerdas, por supuesto, de Jim Mailer? Claro. Bueno, ese fue el home run más grande que yo vi en esa época en el estadio universitario. Él no usaba guantes para batear y usaba un mazo de verdad. Bueno, yo me acuerdo de un jonrón, bueno, de Antonio me acuerdo muchos, pero uno de Darrell Strawberry, Ah, sí. No, eso es un que no ha fenómeno. caído. Sí, sí, sí. Uf, pero ese batazo que tú, además que tú estás en el equipo Eso contrario. contribuyó mucho a la fe de los Y lo tiburones. ves y dices, wow, o sea, qué batazo nos dieron, pues nos acaban de dar un Sí. palo. Sí. Bueno, los Leones del Caracas siempre nos acostumbran a a medida que avanza la temporada es que van incorporándose los caballos, etcétera, Sí, lo que pasa es que a veces ya en diciembre es tarde, ¿no? ¿no? Sí. O sea, mira esos juegos, esa gente que te dice, no, vale, pero es octubre. Sí, pero los juegos cuentan y luego en diciembre estás Y la entrada pariendo. vale, tú pagas por ver un Claro, espectáculo. pero bueno, al principio uno está acostumbrado a que la liga aquí es así, ¿no? Hay gente que se molesta. Y claro, en el pasado tuvimos grandes ligas o peloteros AAA desde el principio. Y eso ya no sucede. Y no sucede porque, entre otras cosas, los equipos de grandes ligas cuidan sus inversiones. O sea, ¿quién puede imaginarse que Gerardo Parra le van a dar permiso para jugar desde el principio? Yo no creo que juegue. Pero en todo caso, nunca jamás va a jugar antes de diciembre. ¿Qué futuro van a tener Omar Vizquel, Bob Kelly Abreu y Henry Blanco, por ejemplo, en el equipo? ¿Los Mira, ves en rol Omar, yo dirigencial? creo que, no sé, creo que quiere tener más experiencia como coach para poder venir aquí y asumir un papel como ese. Omar sabe lo duro que puede ser la fanaticada caraquista como pierda 4 juegos en fila, ¿no? Así sea Omar Vizquel o Papá Dios, porque los caraquistas no perdonan. Eso está un poco en mi libro, ¿no? Sí. Una fanaticada difícil, exigente, acostumbrada a los grandes nombres, entonces no son muy tolerantes. Luego, creo que Bob
podría ser un instructor de bateo. No creo que tenga ni tiempo ni carácter de convertirse en un manager. Para eso hay que tener carácter, pues. No sé si Bob lo tiene, creo que no. Y con Henry, bueno, está dirigiendo a los Bravos. Yo no sé si en algún momento la vida dio una vuelta y llega a los Leones. Creo que sería un sueño de los caraquistas. Ya se despidió de sus fanáticos. Sí, pero creo que sería un sueño de todos los caraquistas ver a Henry. ¿Verdad? Ahí Sí, así es. dirigiendo y cosas. Gracias, Mari. Gracias, Qué bella Neco. venir aquí al programa. Les recuerdo a ustedes que si nos escriben a nuestra cuenta de Twitter y nos responden cómo se inició Mari Montes en el fanatismo de los Leones del Caracas, se pueden llevar este libro para todos ustedes. Disfrútenlo. Gracias. Gracias, amigos, por su sintonía y los espero en la próxima edición de Toda una Vida. Toda una vida me estaría contigo.